bendición este tiempo, papá. Seguimos en tu presencia, Dios. Seguimos manifestando, Señor, lo que quieres hablar a los corazones, lo que quieres ministrar, lo que quieres impartir y asimismo que vivamos cada uno conforme a lo que es tu buena, perfecta y agradable voluntad, Señor. Hay una canción que el Señor toca a mi corazón en este momento y ahí donde estás, quiero invitarte a que sin desconectarnos de esa presencia, sin desconectarnos o distraernos, que usted y yo podamos decirle al Señor, de verdad que no hay otro como tú, Señor. Tú tienes el control, papá. Tú eres el Dios soberano sobre toda la creación, Señor. No te queremos limitar, Señor, solamente a un sitio específico. No te queremos limitar, Señor, en tu soberanía, aunque sí queremos de todo corazón que te fijes en nuestras vidas, sobre tus hijos, que hoy mires, Señor, con misericordia a los pueblos de la tierra, a las naciones. Pon, Espíritu Santo, Señor, un redarguir, pon de tu Espíritu, Señor, para llamar a los corazones a que se vuelvan a ti, se conviertan, Señor, de sus malos caminos. Espíritu Santo, tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor en esta nación. Eres Dios, eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, eres paz al cansado, eres Dios. No hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará aquí. Así es, Señor. Aunque reconocemos, mi Dios, que es tu presencia lo mejor, Señor, lo más maravilloso, Señor, lo más grande. Estamos clamando, Dios, a una voz, a un solo propósito, dejándonos inspirar por ti, Espíritu Santo, que te fijas en todo, en tu omnipresencia, Señor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, oh Dios, de esta situación, Señor, y aún de lo que manifiesta, Señor, los corazones con rebeldías, con obstinación, con terquedad, cuando van en pos de su conveniencia, en pos de sus intereses, Señor. Perdona, Señor. Ven y sana la tierra, Señor. Tú eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad y el Señor de esta nación. Mi Dios,
Eres nuestra esperanza, eres luz en la oscuridad, y eres paz alcanzado, mi Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas por venir, grandes cosas Dios hará aquí. Señor, sabemos y reconocemos, Señor, con toda convicción que no hay nada más grande y no hay nada mejor que aún la presencia de tu Espíritu Santo. El mismo Señor Jesucristo diciendo que tenía que irse para que tú, Señor, vinieras a habitar dentro de nuestras vidas, Señor. Lo que hiciste en la cruz, Señor Jesucristo, son todas esas grandes cosas que ya vinieron, que ya se hicieron, Señor. De esos prodigios, de esa manifestación de tu amor, de esa esencia tuya, Señor, revelándose a esta tierra con amor, con misericordia, Señor. Sí, eso lo reconocemos, papá. Pero hoy te pedimos, Espíritu Santo, que visites hoy, Señor, visita las vidas, trayendo de tu voluntad, Padre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado, el soberano, el deseado de las naciones. Amén y amén. Bueno, buenas noches para todos. Qué elegancia, qué chévere, podríamos decir. Qué rico, qué deleite, qué manjar, qué delicia, qué dicha es poder manifestar ahora el reino de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes, aún en nuestro entorno. Sí, seríamos de pronto egoístas si dijéramos que a pesar de tantas cosas, nos sentimos plenos en este momento. Y es verdad, Jesucristo viene a traer toda plenitud a nuestras vidas, ¿sí? Cuando Él nos sella, viene a traer de la plenitud de su abundancia, del gozo, de la paz, del amor, de la libertad, esa plenitud sobre nuestras vidas. Pero no pasamos por alto también las situaciones que llegan a nuestros oídos o a nuestros sentidos y que de una u otra manera también tocan las vidas, tocan el diseño de Dios al cual nuestro Padre Celestial se ha fijado para traer a su creación, pero que de una u otra manera se ve perturbado por el plan maléfico, el plan maquiavélico o el plan que quiere manifestar el mismo Satanás sobre las vidas, trayendo poder, corrupción, trayendo vanagloria, trayendo orgullo, trayendo filosofías, bueno, tantas cosas, argumentos, aún religión. Muchos lo llaman como política, pero no deja de ser actos religiosos a los cuales van siempre en pos de mirar la paja del ojo ajeno y no mirar la viga que tenemos cada uno de nosotros. Para todos, buenas noches. Mi nombre es Wilmer Rodríguez. Nos encontramos desde aquí de la ciudad de Cartago Valle. Y bueno, para nadie es ajeno lo que estamos hoy viviendo aquí en Colombia y más aquí en el Valle, ya que se ha salido de mucho control y del orden las manifestaciones de
este paro que hubo a nivel nacional y que en este momento se siguen las revueltas, sigue el alboroto, sigue el pánico, sigue tantas cosas que en pos de los corazones de los hombres guiados por el mismo, diría yo, las mismas tinieblas, la misma oscuridad, pues es que hoy podemos ver estas respuestas. Pero soy un convencido total, diría yo, de que la voluntad de Dios está por encima de todo y que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de sus redimidos, de sus hijos, y que asimismo sus misericordias hoy también podrían cubrir la vida de muchos a los cuales andamos o anduvimos o siguen o seguimos, porque nos volvemos también parte de este pueblo, así como lo decía el profeta, que se volvió parte del pueblo para decir, Señor, hemos pecado, Señor, ven y sana nuestra tierra. Ven, Señor, nos volvemos parte de una generación perversa, nos volvemos parte, Señor, de una generación que no te tiene, que está apartada de ti, Señor, y para que tú, por favor, te fijes con tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, para todos, buenas noches una vez más, ¿sí? Quiero ir rápidamente a la palabra, ya son las 8:10 de la noche, y quiero que usted ahí conmigo partamos de algo a lo cual se vuelve una vivencia al día de hoy, ¿sí? Y el tema que quiero tocar, o lo que mi Dios ha colocado en el corazón para poder impartir de este tiempo de bendición, a pesar de tanto tiempo o tanta realidad, pues déjame decirte que por encima de todo eso está la verdad de nuestro Dios. Amén. Que es el mismo Jesucristo revelado para traer de su plenitud, traer paz, justicia, gozo y bueno, todo lo que Él quiera manifestar. Me gustaría que usted ahí, si toma apuntes, tiene su libreta, su cuaderno, su lapicero, escribiera ahí donde está como título, llamados a ser pacificadores, llamados a ser pacificadores. Amén. Y quiero basarme en el texto del capítulo 5 de Mateo, ¿sí? En el verso 9, capítulo 5 de Mateo, verso 9, y habla al respecto de esta palabra, ¿sí? Llamados a ser pacificadores. La palabra de Dios dice así, Mateo 5, verso 9, dice, bienaventurados los pacificadores. ¿Bienaventurados quiénes? Los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Qué bendición esta palabra. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque para tiempos hostiles, para tiempos de escasez, para tiempos de dolor, de lamento, Señor, para tiempos contrarios, ante todo esto está tu palabra, Señor, que aún de la nada brotó esa palabra palabra creativa, Señor, de tu voz para decirle a lo que no era, Señor, que existiera. Y hoy también nos llama, Señor, a que cada uno veamos como tú ves, Señor, en fe, Padre, declarando las cosas que no son como si fueran, papá. Gracias. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Quiero que ahí donde estás tomando tus apuntes, vayamos con esta secuencia de pacificadores. Y hay tres tipos de personas, ¿sí?
que en la Biblia también se reflejan y en el diario vivir usted también puede verlos, puede palparlos en su entorno, familiares, amigos, vecinos, aún en los estatus que usted pueda mirarlo en la sociedad, puede mirar esos tres tipos de personas. Y uno de ellos es los alborotadores, de los cuales hoy el Señor ha colocado también en mi corazón para ministrar acerca de esto. Alborotadores, ¿sí? Que es contrario a los pacificadores. Aquí dice bienaventurados los pacificadores. Pues déjame decirte que están los alborotadores y están los pacificadores. Ahí tenemos dos tipos de personas. Pero también está el tercer tipo de persona al cual muchos ignoran, pero que también hacen parte de este gremio, digámoslo así, de personas a las cuales o Dios llama o el mismísimo enemigo también está llamando. ¿Y cuáles son esos, el tercer tipo de personas? Los que no hacen nada. ¿Cómo así? Los que no hacen nada. Sí. Esos que se quedan quietos, se quedan callados, que no opinan, que no dicen, pero que aún en su corazón hay ciertas cosas inconformes, pero no dicen ni mu. Aquellos que no actúan, aquellos que se dejan solamente influenciar por sus propios argumentos en decir, yo no me meto, yo mejor llevo las cosas en paz, pero déjame decirte que esa no es la paz. La palabra de Dios dice que para que aún haya paz tiene que haber una guerra, ¿sí? Y estos tiempos, si usted se fija en lo espiritual, son tiempos de guerra. Por eso estamos llamados a ser pacificadores y no ser de aquellos del montón, porque son tres tipos de personas. El montón que no hace nada, el montón que se queda quieto, que se queda callado, ¿sí? El montón, y estos son los más, que son los alborotadores, los que tienen la problemática en sus lenguas, en sus acciones, tienen su conveniencia, su interés y miran solamente en pro de sus justicias que a la verdad, si nos vamos a un fruto, si nos vamos a evidencia, si nos vamos a hechos, no es una justicia lo que quieren mostrar, sino más bien una venganza. Desde dónde comienza una justicia y termina para empezar a convertirse en una venganza. Y hoy lo podemos ver en las noticias. Unas noticias para muchos amarillistas, para otros manipuladas, unas noticias a conveniencia, pero si nos vamos a tantos rumores, podríamos decir de que esto no tiene nada que ver con el diseño de Dios. ¿Por qué? Porque o somos de los que no hacen nada, o somos alborotadores, o somos aquellos pacificadores que sí hacemos algo, porque los pacificadores no son aquellos que se quedan callados o quietos. Déjenme contarles algo, y es un testimonio personal. Y aquí está mi esposa para corroborar esta parte. Resulta que hace años atrás, cuando apenas comencé en mi vida de cónyuge, en mi matrimonio, estábamos las dos culturas, los dos pensamientos, mi esposa y el pensamiento mío, el pensamiento de mi esposa que venía de una cultura desde su casa, de niña, y yo venía con otra cultura desde mi casa. Y bueno, fuimos creciendo con esas culturas, aunque yo no crecí mucho, siempre lo digo, pero ahí venía con estructuras de hombres. Cuando nos casamos, resulta que teníamos al comienzo, y bueno, todavía, sí,
pero de hecho han menguado y hemos pasado por ese tiempo donde el cual teníamos que madurar, tiempo donde teníamos que llevar todo esto al plan de Dios, nuestras debilidades, en quién tenía la razón, quién era el más orgulloso, quién tenía más argumentos, quién sabía más, quién tenía aún sus razones o digamos la respuesta para todo. Y así mismo lo pasamos por el filtro del Espíritu Santo de Dios para poder llevar nuestro matrimonio en bendición como pacificadores. También estamos llamados aún en los matrimonios, aún en las relaciones de familia con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, aún también pacificadores en la iglesia. No sé si usted me está entendiendo. La palabra de Dios dice, serán llamados hijos de Dios. Y entonces los que no son pacificadores serán llamados hijos de quién. Ahí dejo la pregunta. ¿Sí? Ya usted se contestará o la contestará a nivel personal, pero aquí dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Pues Él es el príncipe de paz. Ay, gloria a Dios, qué palabra. Príncipe de paz. Él no se deja llenar por todo tipo de alboroto, disturbio, aunque hace días atrás también me tocaron ese tema. Pero bueno, voy a lo que voy. Resulta que se llegó un tiempo con mi esposa en que ella creía tener la razón, yo creía tener la razón. Y entonces yo, por querer llevar las cosas en paz, supuestamente, digo supuestamente, yo me quedaba callado como para que no entráramos en ciertos pleitos y entonces eso se convirtió en como ella lo veía como si yo le estuviera dando la razón, pero yo lo veía como que yo tenía la razón y porque tenía la razón me iba a quedar callado. Cuando la palabra de Dios dice también y muestra de que la blanda, y bueno, resulta, espera un momentico ahí, resulta que cuando ella y yo entrábamos en choque, yo me quedaba callado, ella seguía, y entonces yo salía y la dejaba a ella mmm, alborotada, eh, ¿cómo se podría decir, amor? La dejaba usted con su ira, con su pleito, con sus razones, con sus argumentos, la dejaba ahí tirada sola, ¿sí? Y yo decía, allá ella con el Señor. Pues déjame decirte de que eso no es ser uno pacificador. ¿Por qué? Porque estaba también provocando en ella que ella se alterara y que ella empezara a gritar, ¿sí? Pues lo cuento para la gloria de Dios. Esto solía pasarnos a un comienzo. Ella era de las que tiraba los celulares, ¿cierto, amor? Sí. Tiraba los celulares, los dañaba. Los controles de televisor también. Uy, padre, las puertas las tiraba durísimo. Y yo salía y me iba. Y yo decía, allá ella con el Señor. Cuando el Señor vino a mi vida en realidad y me ministró en esa parte, en ese área que tenía que entregarle a Dios, de que no era solamente quedarme en silencio y quedarme con esas palabras ahí, quedándome con ellas, guardándolas, porque se llegó a un punto en que yo también ya empecé a que como guardé tanto silencio y me guardé mis palabras y mis razones, pues se llegaban los puntos en que ya teníamos mucho pleito ella y yo, y entonces yo también entraba a gritar o a hablar más duro, y entonces si ella no me hablaba, yo no le hablaba, si ella no me miraba, yo tampoco, bueno, si ella hablaba duro, entonces yo quería hablar más duro. Y se los digo, mis hermanos, cuando usted y yo nos quedamos callados, como lo dice ahí también la palabra, ya no somos solamente los que no hacemos nada, somos parte de los que hacen alboroto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos alborotando también en los ambientes al no decir nada. Cuando la palabra de Dios dice que aún en ti y en mí debe de haber una blanda respuesta. Estamos llamados a ser sabios y esos sabios tienen la sabiduría, el diseño de Dios para ser pacificadores y tener esa palabra
adecuada, esa palabra sazonada, porque usted y yo somos sal, somos luz, ¿sí? Y entonces la palabra adecuada para el momento y no el quedarnos siempre callados. Sí, la palabra de Dios dice también de que tenemos que ser prudentes. Claro que sí, pero la prudencia no es tampoco quedarse callado. La prudencia es saber actuar y hablar conforme a como el momento se muestre contrario, usted tener ahí la solución, la respuesta. Amén. Y asimismo, pues llenar un ambiente de que venga a nosotros su reino y que se haga la voluntad del Padre. Y no ser esos provocadores de que ya no es la voluntad de Dios la que nos está rigiendo, la que nos está gobernando, sino la voluntad del mismo enemigo que se levanta en oscuridad, en tinieblas, con disensiones, pleitos, griterías, ¿sí? Entonces, a eso era lo que quería ir. Muchas veces uno se queda callado y entonces por no decir nada lo que está haciendo es provocar más, provocar más. Y oigan parejas, esposos, esposas, muchas veces se quedan callados. Hace prácticamente creo que 2 años vino una niña a almorzar con nosotros, una chica de una iglesia, y empezamos a orar para bendecir los alimentos y dar acción de gracias. Y esa niña se puso a llorar de la nada, ¿sí recuerdas, amor? Y esa niña se puso a llorar y nos contó de que el papá le pegaba a la mamá y ellos eran líderes o servían en una iglesia. Y de repente dijo, pero mi mamá ya no se dejó porque ella siempre se quedó callada, al punto de que ya la última vez mi mamá le sacó cuchillo a mi papá. Entonces vuelvo y les digo, muchas veces somos de los que no hacemos nada y entonces nos quedamos guardando rencor, guardando venganza, como injusticias tocan nuestras vidas y así mismo nos quedamos con eso y no las pasamos por el filtro de Dios, la voluntad de Dios, del mismo Espíritu Santo que es el pacificador, el consolador. Amén. Y entonces no la pasamos por el filtro del Espíritu Santo que es el consejero que nos guía a toda verdad, a toda justicia, que nos quiere direccionar. Y entonces quiero ir más allá en la palabra. ¿Sí? El alborotador es aquel que trae caos, que trae guerra, y que aún se manifiesta con protesta. Pues usted y yo estamos llamados, vuelvo y lo digo, a ser pacificadores. Mateo 5:9 lo dice. Si usted me acompaña rápidamente a Hechos 17. Hechos 17. Vamos a tener ahí una situación fuerte, una situación muy similar. Pues alguien hace días me dijo o dio a entender algo así, que la política y la religión van de la mano, ¿sí? Y que nadie se puede entrometer en esto porque puede haber caos, puede haber guerra, puede haber pleito, contiendas. Y de hecho, si usted se pone a analizar, es similar. Pues así dice Hechos 17. En un momentico, del 1 al 13. Hechos 17 del 1 al 13. Dice así, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Sí? Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras, por medio de la palabra, que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, decía él, es el Cristo, que Jesucristo, que Jesús es el Cristo. Esa era la parte, digámoslo de la manera religiosa, ¿sí? A la cual Pablo estaba queriendo defender con su doctrina o con la doctrina sana a la cual usted y yo hoy nos sujetamos. Amén. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos, mire cómo dice de bonito, se juntaron con Pablo y con Silas algunos que creyeron.
y de los griegos piadosos gran número también, y mujeres nobles no pocas, es decir, muchos estaban creyendo todo esto. Amén, qué bendición. Entonces los judíos que no creían, oiga, si usted y yo vamos a la raíz de la parte de la nacionalidad de los judíos, ahí se tiene que ver también la parte religiosa y aún la parte socioeconómica, sociopolítica y todo lo que tenga que ver con administración. ¿Sí? Pues no somos ajenos a estos tiempos de lo que también se está viviendo aquí en Colombia. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, óigalo bien, judíos que ya tenían celos, tomaron consigo a algunos ociosos. Ay, esta palabra así que me llama la atención. ¿Sí? Y si usted se pone a analizar al día de hoy, tantos disturbios en la protesta, en el paro, en todo lo que se están haciendo con marchas al día de hoy, no digo todos, pero algunos ociosos, como lo dice ahí la palabra. Y si nos vamos a la raíz, ¿qué significa ocioso? Pues algunos que no hacen nada, algunos que son perezosos, algunos que van nada más con la influencia del vaivén, lo que quieran ellos, por ejemplo, hacer al levantarse tarde, al acostarse tarde, al querer teniendo pereza, pues eso dice acerca del ocio. Teniendo celos judíos, tomaron consigo a algunos ociosos, tengan en cuenta esa parte, hombres malos, hoy podemos verlo también, algunos ociosos, ¿saben? Hemos pasado por ciertos lugares donde uno ve niños, jóvenes, o más bien también adolescentes, muchos de ellos ni siquiera tienen un trabajo, muchos de ellos ni siquiera estudian. Muchos de ellos ni siquiera tienen que pagar impuestos, muchos de ellos ni siquiera tienen que pagar un IVA, muchos de estas personas ni siquiera saben por lo que están peleando en este momento. Tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, y aquí habla de esto, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, póngale atención a esto, porque hoy en las marchas, hoy en las protestas, hoy hay muchos que están gritando, están con su algarabía, gritando, ¿sí? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, como le dicen ellos, como lo llaman, y alborotaron, póngale atención, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, a otro lugar. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Ahí entraron, ya estaban en otro lugar, entraron a la sinagoga, a un templo donde estaban los judíos. Y estos eran más nobles. Oiga, póngale atención a esto, porque habla de los que alborotaban, de los que perturbaban, hablan de los que estaban ahí creando sus pleitos, sus contiendas en gritería, y no somos ajenos a lo que está pasando en este tiempo. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Sí? Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Mire, seguían muchos creyendo, pero habían otros que no. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también, oiga, aquellos que habían estado en cierto lugar, supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Cómo así? No somos insensibles al ver lo que se está viviendo el día de hoy. Esto no es casualidad. Ya la palabra de Dios lo había también anunciado. Aquellos alborotadores que no solamente se dan cuenta en cierto lugar para alborotar a otros, sino que también van a otros lugares para alborotar a las multitudes. Hoy por hoy podemos ver aquí en la ciudad de Cartago gente que no tiene nada que ver con Cartago, con el municipio, que han venido de otros lugares, no sabemos de dónde. A muchos también en Tuluá nos hemos dado cuenta que han llegado de otros sectores, Buga, a Cali también, y así sucesivamente si nos vamos por un recorrido, gente que no tiene nada que ver con la ciudad, que vinieron de otros lugares solamente para formar parte de los alborotadores, alborotadores de multitudes. Amén. Bueno, pues esto también está en la palabra. Si vamos un momento a Hechos 19:24, más adelantico, Hechos 19:24. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Recuerden que estos disturbios siempre se presentan o por religión o por política o por todo lo que tenga que ver, bueno, vuelvo y lo digo, por mayordomía, ¿sí? Los asuntos de un reino, los asuntos de una nación, todo tiene que ver con esto. Disturbios, no pequeño, acerca del camino. Oiga, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, recuerden esa Diana, una diosa falsa, todo lo que tenía que ver con idolatría, daba no poca ganancia a los artífices, ¿sí? A los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, aquellos que hacían plata y hacían sus figuras y sus estatuas y todo lo que tenía que ver con Diana. Ahí dice, este hombre se reunió con otros y les dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Miren, aquí lo veían a conveniencia, a propio interés. Total, tiene que ver con la realidad hoy. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión. Y si usted y yo vamos al contexto, Pablo no los apartaba en sí, era el mismo Espíritu Santo quien les quitaba toda venda. Era el mismo Espíritu Santo quien ministraba, quien hablaba y convencía. Y al día de hoy lo mismo. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, es decir, lo que ellos estaban fabricando. Y no solamente hay peligro de que esté nuestro negocio, de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira. Miren, todos aquellos alborotadores, lo único que vienen a impartir es ira.
y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Quiero dejarlo un momentico ahí sin perderlo de vista. Dice que un hombre, un alborotador, se reunió con otros y empezó a hablar acerca de lo que Dios estaba haciendo en Pablo, y Pablo también así mostraba evidencias para atraer a muchos y persuadirlos, y que fuera Dios mismo convenciéndoles. Pero entonces lo único que hizo fue este hombre traer confusión. Y esa confusión la vemos reflejada al día de hoy también en tanto disturbio. Muchos que no saben qué es lo que dicen, muchos que no saben cómo se están moviendo las cosas, muchos que al día de hoy no saben de qué bando en sí están, al bando de la justicia o al bando de la venganza. No estoy diciendo tampoco, ni justificando un gobierno que ha tenido que ver con conveniencias, con intereses propios, aún con corrupción y con muchas otras cosas. A nadie le es, ¿cómo podríamos decirlo? Eh, Ajeno el que estemos tocando esto. Pero vuelvo y lo digo, aquí está hablando de unos alborotadores que llamaron a otros que no hacían nada, hasta que se llenaron en sí, en sus corazones, de todo esto que ha manifestado un hecho de disturbio, de rebeldía, ¿sí? Griterías, confusión. Y entonces ahí dice que ellos empezaron a gritar: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión. Hoy podemos ver Cali, hoy podemos ver los municipios aledaños que hacen parte del Valle del Cauca, y todos llenos en confusión. Unos gritan sus propias porras para derrocar, derribar, ¿sí? Muchos se vuelven en anarquías, revolucionarios, y a una, aquí lo dice, y a una se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. Esos discípulos no le dejaron salir a Pablo. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, que eran amigos de esos que se habían convertido, le enviaron recado rogándole a Pablo que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa, oiga, miren la realidad de hoy, unos gritaban una cosa, ¿sí? Y otros otra. Unos cantando, otros en sus porras, otros diciendo abajo el gobierno, abajo, me guardo los nombres, pero vuelvo y lo digo, unos gritaban una cosa, como lo decían acá, a una sola voz gritaban: grande es Diana de los Efesios. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, vuelve y lo dice. Y los más, oiga, y los más no sabían por qué se habían reunido. Uy, era tanta la confusión que había muchos que habían ido, pero ni sabían a qué habían ido. No sabían por qué se habían reunido. No sabían en sí cuál era esas filosofías o esas leyes o esos estatutos o esos decretos en sí al día de hoy. Muchos ni saben en sí, pero están ahí reunidos, porque esa es la confusión. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron: oiga, ponga atención, porque eso es lo que estamos viviendo. Todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Cuál es la realidad? Muchos allá están gritando. ¿Y qué bueno lo que gritaron? Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios.
por 2 horas. Y hoy muchos ni siquiera se quieren conectar 1 hora. Hoy muchos en la iglesia ni quieren hacer un grito de júbilo o cantar. Van más de 3 canciones o 4. Ya se pasó la hora. Ya se pasó el pastor. Ya se pasó de tiempo. Pero aquí gritaban por casi 2 horas. Por casi 2 horas gritando, Diana grande es. ¿Saben? Hermanos, iglesia, si nos vamos a lo que está hablando hoy la palabra, es sobre una verdad, aún una realidad que se estaba viviendo y hoy también la podemos ver, pero sobre todo esto está la verdad. Proverbios 29:8. Proverbios 29:8 también dice algo al respecto. Dice Proverbios 29:8, dice, los hombres escarnecedores. En otra versión, los hombres que provocan maldad. Y si lo traducimos a lo que estamos hablando, los hombres alborotadores ponen la ciudad en llamas. ¿Acaso no lo estamos viendo? Iglesia, pero también dice, más los sabios apartan la ira. No son aquellos sabios que están en sus propias sabidurías, a conveniencia o a interés propio. Son aquellos sabios que pasa todo por el filtro de la voluntad de Dios, de la palabra. Como decía ahora también, de esos que eran nobles, que miraban si era conforme a las escrituras y así creían. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. ¿Acaso no fue con lo que empezamos de un testimonio a nivel personal? Empezó el corazón, Dios a hablar a mi corazón y esa no es la respuesta que tienes que darle a tu esposa quedándote callado. Tienes que decirle la amo. Tienes que mostrar amor. Cuando ella quería levantarse o cuando yo también, resulta que eso fue impartido a mi corazón y te una al corazón de mi esposa. Y pudimos ella y yo solucionar tantos momentos de inmadurez, tantos momentos de celos, tantos momentos. Resulta que yo era también de los que decía, allá usted con sus celos, allá usted con su posesividad. Pero había momentos también en que yo provocaba a mi esposa, yo la alborotaba, siendo un hombre coqueto, siendo un hombre malicioso. Y entonces ahí es donde reconozco y veo en Dios de que Él habla a mi vida y dice, hey, ya no tienes que ser coqueto, hey, ya no tienes que hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque estás provocando, estás alborotando en tu esposa ese momento de posesividad, de celos. La estás provocando. Y entonces el Señor ha ministrado a mi vida al respecto. Y a diario tengo que estar muriendo, porque no solamente es vencerlo ayer o antier o el año pasado, es a diario morir para que sea Cristo en cada uno, Cristo en mi vida. Ahora, ¿qué argumento en este momento, trayéndolo al plano del día de hoy? ¿Qué argumento hay para dañar? ¿Qué argumento hay para estar haciendo y deshaciendo en las calles? ¿Qué argumento hay para robar? ¿Qué argumento hay para autojustificar estas venganzas? Porque ya no son ni justicias, estas venganzas. Dígame una cosa, ¿quién paga todo esto? Si no es el mismo pueblo después quien tiene que pagar todos estos daños. Y entonces, ¿qué argumento o qué autojustificación tenemos para tener que destruir lo que se ha destruido? Resulta que yo estuve la semana pasada en Cali. Yo, dentro de mi trabajo, yo dicto clases de música. Eh, yo los lunes y los martes estoy cerca a Cali, entonces me quedo en la casa de unos pastores amigos
Y resulta que mm, el miércoles era el paro, comenzaba supuestamente el paro, pero ya el día martes ya habían carreteras, calles de Cali cerradas, porque ya esto se había prestado para una manipulación, para maquinación de los hombres y asimismo traer destrucción, traer daños, traer disturbios, ira, odios, contiendas, ¿sí? Muertes, robos, hurtos. Y entonces desde el martes me tocó quedarme allá en Cali. Pasó el día miércoles, pasó ya el miércoles ya habían quemado a 2 cuadras de donde yo me quedo, en un barrio que se llama San Luis, a 2 cuadras, ya habían 4 buses del mío quemados, calles cerradas, los helicópteros volaban, sobrevolaban el sector miércoles, jueves, viernes a las 5 de la mañana, como no había transporte, el pastor amigo me prestó una moto que él tiene y entonces me la prestó y me pude venir hasta Tuluá. De Tuluá iba a salir hasta Cartago, pero ya habían cerrado también un municipio aledaño, Andalucía, y entonces nadie podía pasar. Me tocó quedarme en Tuluá. Hice ese puente ahí el viernes y el sábado a las 5 de la mañana otra vez a madrugar para venirme para Cartago. Y ya a las 5 de la mañana ya habían otra vez manifestaciones revolcosas, alborotadores. Y pude lograr llegar gracias a la misericordia de Dios y a su favor. Pero lo cuento esa parte porque eso fue una odisea, como podríamos llamarlo. ¿Y quién paga todo esto? Vuelvo y digo, todo esto debe de pasar por el filtro de como usted y yo somos cristianos. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios en este momento? ¿Cuántos se consideran cristianos de verdad? Aquellos de los que me están escuchando. Pues déjame decirte que el cristiano pasa todo por el filtro de que si esto lo haría Jesucristo, porque como queremos, estamos llamados a ser cristianos, a menguar para que Él crezca, entonces preguntémonos, tomémonos el tiempo de preguntar, ¿Cristo lo haría? ¿Cristo saldría a las calles a gritar? ¿Cristo saldría a las calles a caminar pacíficamente? ¿Cristo saldría a las calles a nada más a marchar o alborotar? Sí, eh, Cristo en su tiempo vivió situación similar o hasta peor si lo vemos desde el punto de vista de ese tiempo, porque Jesús estaba en medio de una situación peor por los estatus sociales, por los estratos, por todo lo que tenía que ver con publicanos, con fariseos, con filósofos estoicos, con herodianos, con saduceos, y la lista es larga, con aquellos también pretorianos, con aquellos también de rango militar, que recuerden que estaba Roma, ¿sí? Estaba sobre el pueblo judío. Y entonces ahí es donde Jesucristo vivió algo similar. Marcos 12:13 también habla conforme a esto. Marcos 12, del 13 en adelante. Dice, y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. Mire, aquí ya empiezan a hablar sobre algunos estatus, para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie,
porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Entonces hacían sus propias preguntas a conveniencia y aún para hacerle ocasión de caída al mismo Señor Jesús. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Le preguntaron. Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, tenga en cuenta esa palabra, hipocresía, percibiendo la intención de sus corazones, porque él todo lo conoce, les dijo, ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Recuerden que ellos estaban, el gobierno judío estaba sometido a un gobierno de otra nación que tenían su propio emperador, su propio rey. Y entonces, en ese tiempo, los impuestos eran impuestos totalmente altos, eran impuestos todo bajo una corrupción, sí, un pueblo que oprimía a todos los demás pueblos, porque eso es un imperio, eso es lo que hace un imperio. Y entonces le preguntaron, ¿es lícito dar tributo? ¿Es lícito pagar? ¿Daremos o no daremos? Y Jesús les dijo, tráigame la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron, de César. Respondiendo Jesús les dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaron de él. Pues recuerden que el mismo Jesucristo también pagaba sus propios impuestos. Amén. Entonces, vuelvo y digo, Jesucristo no fue ajeno. No podemos decir, no es que fue una situación diferente o no es que Jesús no pasó por lo mismo. Déjame decirte, él fue tentado en todo. Ahí lo dice. ¿Por qué me tientan? ¿Por qué me quieren hacer caer? ¿Por qué quieren de que yo diga conforme a sus intenciones cuando lo que yo vengo a hablar no es de esta tierra? Es conforme a la voluntad de mi Padre. Recuerden que cuando estamos sometidos a todo lo de esta tierra, pues, ¿quién es el príncipe de este mundo? Si no es el mismo Satanás. Por eso siempre va a haber impuestos desmedidos, impuestos descarados, corrupción, monedas, plata, dinero por encima de todo. Y Jesús mismo también lo vivió. Pero déjame decirte también de que Jesús vino para traer el reino de Dios a la tierra. Y usted y yo, como pacificadores, estamos llamados a traer el reino de Dios a esta tierra, a este lugar, a mi entorno, a mi ciudad, a mi barrio. Diga conmigo, Señor, yo quiero traer tu reino, como Jesucristo lo enseñó. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Y ese es el verdadero asunto. Tenemos que manifestarlo. Amén. Rápidamente, ya para terminar, dame 15 minutos. Rápidamente. 4 puntos para que usted y yo podamos traer el reino de Dios y a este tiempo. Primero, como pacificadores. Número 1, en oración. En oración y en humillación. ¿Sí? Número 1, en humillación, en oración y en humillación. Primera de Timoteo 2:1 lo dice. Primera de Timoteo 2:1 y 2 dice así: exhorto ante todo, óigame bien, hermanos, iglesia, amados, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí no dice que por algunos o a conveniencia propia. Ahí dice que es por todos los hombres, por los reyes en el verso 2 y por todos los que están en eminencia, los que están en un alto, digamos, nivel de autoridad o de responsabilidad. ¿Sí? Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hoy les exhorto, hermanos, a todos aquellos que están también como hijos de Dios revolucionando en este momento. Sí, es indignante la opresión de esos reyes que hoy se creen tan reyes cuando por encima está el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquellos que creen tener la última palabra, aquellos que creen nada más que ellos son la autoridad soberana cuando está por encima nuestro Dios. Pero entonces exhorto ante todo a ustedes, mis hermanos, a que se hagan rogativas, a que oremos en peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amén. Número 2. Primero, en oración y humillación. Número 2, a través de la predicación. ¿Cómo atraemos el reino de Dios? A través de la predicación. Estamos llamados a predicar la paz. Estamos llamados a predicar la buena nueva, las buenas noticias, las noticias de salvación, ¿sí? De que existe un Dios que tiene el control, un Dios que dio su vida, que nos santificó, que nos justificó y aún mismo nos atrajo con sus lazos de amor a través de la cruz, a través de su Hijo. Amén. Romanos 10:14 lo dice, a través de la predicación. Romanos 10:14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Oiga, mi hermano, para este tiempo de alboroto tenemos que anunciar la paz. ¿Sí? Tenemos que anunciar las buenas nuevas. Ahí lo dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén. 3. El amor de Dios mostrado. Es decir, no solamente orar, no solamente es predicarlo con palabras, con buenas noticias y la buena nueva, noticias que anuncian paz, sino también mostrar el amor de Dios. Mostrar el amor de Dios. No es el amor de nosotros, iglesia. No podemos mostrar muchas veces ni siquiera lo que no tenemos. Por eso tenemos que llenarnos de Dios para mostrar de la esencia de nuestro Padre en nuestras vidas reflejadas. Juan 13:34 lo dice. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos. ¿Hay algún discípulo aquí de Jesús? Diga amén. ¿Cómo se conocerán? Si tuviereis amor los unos con los otros. Es decir, tenemos que manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. ¿Sí? Mostrando ese amor. Mostrando que tenemos a nuestro Señor. Efesios 4:32 habla también de cómo mostrar el amor de Dios. ¿Sabe? Efesios 4:32 lo dice así de esta manera. Efesios 4:32. Perdón, 4 del 31 y 32. Quítense de vosotros
toda amargura. ¿Acaso los que están allá, muchos estarán sonrientes? Para nada, están asustados, con amargura. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Cuántos de los que están allá en esas revueltas, en esos alborotos, aún los mismos policías, el mismo gobierno están enojados? Iras, griterías, todo lo que se muestra ahí. Maledicencias, por ahí escuchaba a muchos que están con sus porras diciendo hijuetantas, maldiciendo, trayendo sus maledicencias. Y toda malicia, también dice, quítense de vosotros todo esto. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Perdonándonos unos a otros, misericordiosos y benignos. Cuando habla la palabra benignos es que no tengamos nada de maldad. Amén. También perdonándonos los unos con los otros. Eso es lo que nos dice en Efesios. También dice lo siguiente en segunda de Corintios 5:18. Segunda de Corintios 5:18. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. ¿Acaso estos actos que estamos viendo es para traer reconciliación? ¿Es para traer paz? Para nada. Si hoy se entrelazaran con una falsa paz que están mostrando muchos, al día de mañana se pegarán de otros argumentos para hacer sus propias guerras. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire, hermanos, usted y yo tenemos que tener este ministerio, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ellos son allá, los que están allá en el mundo, pero usted y yo tenemos que también tener este ministerio de la reconciliación, porque hay que atraer la reconciliación al mundo también, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ya no habla solamente de una palabra de paz o de buenas nuevas, sino una palabra de reconciliación. Así que somos embajadores. Ya nos llamó aquellos representantes, ¿sí? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Oiga, no como nos conviene o no como le conviene a un pueblo también que tiene sus cosas atroces e injustas. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Hace días atrás toqué un tema con mi familia, a lo cual era de que se tenían que pedir perdón, pero el Señor me dijo, ¿y cómo van a pedir perdón los unos con los otros? O más bien, ¿cómo se van a perdonar si ni siquiera se han llenado de mí? Pues entonces aquí también es lo mismo. Reconciliarnos primeramente con Dios para que los hombres también se puedan reconciliar los unos con los otros. Amén. Ya con estos dos últimos versos termino. Y el cuarto punto, ser ejemplo. ¿Recuerdan cuando decía al comienzo los tres tipos de personas, los pacificadores, los alborotadores y los que no hacen nada? No, muchas veces he escuchado de que, ay, no, es que mira que tal persona, ese no da de qué hablar, ni para bien ni para mal. No, déjame decirte de que usted tiene que dar de qué hablar, pero para ser ejemplo, para ser testimonio, para hacer esa sal, para hacer luz, luminares. Amén. Dice la palabra, ser ejemplo. Mateo 5:14 lo dice. Mateo 5:14, vaya rápidamente conmigo allá. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Por qué? Porque usted y yo somos la luz del mundo. Amén. Y por eso necesitamos ser el ejemplo, dar ejemplo, ser testimonio, ¿sí? No cualquier testimonio, testimonio de Cristo en nuestras vidas.
Y el último verso dice así, Filipenses 2:15, ¿sí? Filipenses 2:15. Haced todo sin murmuraciones. ¿Acaso el que está planeando hacer sus cosas no murmura del otro? ¿No murmura contra el que se va a levantar? Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas. Oiga, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna. Recuerden, esta generación está gobernada por el príncipe de este mundo. ¿Sí? Y es una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Oiga, somos luz, somos la sazón también, la sal de este mundo. Hubo un rey, no recuerdo quién, Roboán, sí creo que fue él. Crónicas 12:12, segundo de Crónicas 12:12 lo dice. Ese rey había pasado por algunas calamidades conforme también a lo que su corazón había hecho. Pero dice que en Crónicas 12:12, y con eso termino, cuando el rey se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Es decir, este rey había hecho algo, había hecho lo malo también. Y resulta que este rey había traído consigo maldición aún sobre su reino, sobre el pueblo, sobre la nación de Judá. Pero dice que cuando él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para no destruirlo del todo. Y también en Judá las cosas fueron bien. Amén. Iglesia, no se hable más. Esto es palabra de Dios para estos tiempos. Y si Dios le ha ministrado a su corazón, estamos llamados a no quedarnos ni siquiera callados, pero sí a levantar oración, a predicar, a llevar la buena nueva, a ser ejemplo, a traer, manifestar el reino de Dios a través de nuestras vidas en amor, en justicia, en paz, en gozo, en reconciliación. Amén. Cierre sus ojos ahí, vamos a orar, iglesia, a una sola voz, a un solo clamor. Como lo dice la canción, levantamos un clamor, Señor, por sanidad, por liberación, por restauración, Señor. A una sola voz, a un solo propósito, Señor. Primeramente inspirándonos en lo que el Espíritu Santo quiera hablar a través de nosotros. Declaramos la buena noticia, Señor. Declaramos que el pueblo hoy, Señor, se reconcilia a ti, Señor. Convierte los corazones, trae arrepentimiento, Señor. Trae, Señor, a las vidas conversiones. Trae lo genuino de la vida de Cristo, Señor, a los corazones, a las mentes. Quita toda amargura, quita toda ira, toda contienda, Señor. Quita, Señor, toda maledicencia, quita toda gritería. Quita de nuestras vidas, Señor, todo lo que no está inspirado en ti, en tu palabra, Señor. Trae, Señor, el filtro de tu reino a nuestras vidas, Padre Celestial. Trae bendición, trae restauración, trae reconciliación, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, ven, llénanos, Señor. Llénanos de ti, Espíritu de Dios. Por favor, queremos hablar no conforme a lo que nos conviene, sino a lo que conviene a tu reino, Señor. Espíritu Santo de Dios, no pedimos, Señor, para que destruyas, Señor. Antes bien, damos en oración, en ruego, en súplica a Dios. Gracias, gracias, Señor. Gratitud porque nos has guardado. Pero también bendecimos, Señor, a nuestras autoridades. Bendecimos, Señor, a aquellos que se consideran reyes, Padre, como al presidente y aquellas autoridades, Dios. Bendecimos, Señor, y declaramos con bendición celestial. No porque, ay, estamos diciendo, uy, bendito, bendito sean aquellos
de los cuales tienen que conocer la ira y la justicia de Dios. No, para nada, Señor. Les bendecimos, Señor, para que te conozcan. Les bendecimos porque sabemos que la única bendición que no añade tristeza es la tuya, Señor, y la que enriquece. Y un pueblo, Señor, que se deja guiar, gobernar por ti, Señor, es próspero, es sano, es libre. Oh, mi Dios. Trae, Señor, que te conozcan en sus corazones, que se vuelvan a ti, bendito Padre. Oh, mi Rey, Espíritu Santo de Dios, trae a esos corazones tan alborotadores, Señor, trae de tu luz, trae de tu sal, Señor. Trae, oh Espíritu Santo, el fuego para buscarte más, para hallarte, para entregarnos más a ti, Señor, y menos de nuestras vidas, más de ti en nosotros, más de ti en los redimidos, más de ti, Señor, en nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a obtener una respuesta conforme a la que tú darías, Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a actuar conforme a como tú lo harías, Señor. Que seamos nosotros los que menguamos para que crezcas tú y te reveles en nuestras vidas, Señor, y asimismo a esta generación, Padre. Quita todo lo pervertido, todo lo que se ha corrompido, toda corrupción, todo lo que se ha adulterado del diseño original de la santidad, de la pureza, de la integridad. Trae rectitud a los corazones, trae justicia, Señor. Trae, Señor, la libertad que de verdad nos puede liberar, Señor, que es la manifestación de Jesucristo mismo en nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Yo bendigo ese tiempo, bendigo tu palabra, Señor, y la revelación tuya, Señor. Bendigo a aquellos que hacen parte de este mover tan especial.